El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural y la Corporación Latinoamericana Misión Rural presentan La Llave. El hombre es la tierra que anda y la llave del futuro es la tierra. Hola, buenas, bienvenidos una vez más a este programa La Llave, una propuesta del INCODER y la Corporación Misión Rural. En esta oportunidad nos vamos a referir al tema del futuro, al tema del posconflicto, que para muchas personas está todavía dentro del universo de la utopía. Y hemos invitado a dos personas que nos van a conversar, muy amablemente han aceptado nuestra invitación, General Manuel José Bonet Locarno, excomandante de las Fuerzas Militares, y Mario Morales, profesor, catedrático, columnista, comentarista de la prensa. General, empecemos, como dicen en su tierra, en Ciénaga, de Guataca, es decir, de una. ¿Qué siente usted en la perspectiva del posconflicto que puede ser el desarrollo del problema de la tierra y las soluciones al viejo problema del conflicto de las tierras en Colombia? Creo que la tenencia de la tierra es para mí el gran acelerador del conflicto colombiano. Como militares estudiamos más o menos unas 5 reformas agrarias que se han hecho en Colombia, solamente una legal, que fue la de Carlos Lleras. 68. El resto fue la de la Guerra Civil de los 1000 días. Apareció una nueva clase de terratenientes cuyos nietos hoy andan por ahí, viven. Luego vino la reforma de los 50, que fue terrible, yo conocí los resultados. No vi el problema de los 50 porque era muy niño en Ciénaga, pero luego cuando fui oficial vi lo que pasó con esa atraco que hubo de las tierras de liberales a conservadores y viceversa. Sí. Luego vino la reforma agraria de los narcotraficantes, luego la de los paramilitares. Entonces yo lo que creo es que la tenencia de la tierra es la razón de ser, es la causa eficiente. Hay otras, pero es la causa eficiente del conflicto colombiano. Ya hay una ley que es la de restitución, etcétera, pero creo que el gobierno va a tener que hacer algo más intenso, más imaginativo, más innovador para resolver ese problema, porque los dueños de la tierra hoy, que era ajena de los desplazados, son gente muy poderosa. Claro. En ese sentido, Mario Morales, parece que hay como contradicciones o por lo menos divergencias dentro de la institucionalidad misma. Por un lado, la ley de tierras, la recuperación de baldíos, pero por el otro lado hay una política generalizada de entrega, por ejemplo, de la altillanura a las grandes multinacionales, a las grandes empresas nacionales. ¿Cómo compadecer en el posconflicto dos posiciones institucionales tan absolutamente contrarias la una a la otra? Sí, no nos estamos preparando para el posconflicto, creo yo, en términos reales. Lo primero que habría que decir es que el posconflicto y la tenencia de tierras es un fenómeno pedagógico y en lo que tiene que ver con la política, si bien el gobierno le está apostando a legislación específica para la redistribución de la tierra en algunos sectores del país, lo que se ve es que en la práctica la velocidad con la que trabajan los empresarios, los intereses de los empresarios, de los latifundistas y los terratenientes del país, tiene una enorme injerencia sobre las decisiones que se están tomando. Cuando termine esta primera discusión sobre la ley de tierras, de los baldíos, tendremos que comenzar a entrar a una segunda discusión sobre esto que se está fraguando en la conquista de la altillanura, particularmente el Bichada, que se ha convertido en este momento en el departamento más importante del país, claro, desde el punto de vista de los intereses de los particulares. Luego, una cosa es la política pública y otra cosa la política que está avanzando por los intereses, pero sobre todo por las acciones de los particulares que están cambiando el mapa de tenencia de la tierra en el país. General, volviendo un poco al hilo conductor que usted nos traía, hay quienes dicen que, los historiadores inclusive, que la historia del conflicto es la historia del despojo y que en el posconflicto habrá que solucionar no solamente el despojo anterior, sino el que pudiera prevenirlo, el siguiente despojo. ¿Usted cómo ve eso del despojo? Usted que estuvo en el terreno. El tema del despojo tiene una cantidad de incógnitas. Ajá. Por ejemplo, los desplazados, que son los expoliados, ¿verdad?
2 hectáreas, 3 hectáreas, pero 100 familias desplazadas suman 1000 hectáreas, ¿verdad? Entonces, los desplazados, ¿dónde están? Están en Cartagena, están en Sincelejo, están en Montería, están en Ciénaga, están en Santa Marta, están en Bogotá. Pero el fenómeno se siente con más dramatismo en la costa. Es indudable. Nosotros fuimos los que sufrimos. Donde el embate del paramilitarismo fue más fuerte. Esto, indudablemente. Entonces, esa gente querrá volver a recibir sus 3 o 4 hectáreas. ¿A qué? Si ya se organizaron en Cartagena, tomo como ejemplo Cartagena, sí, pero hay 1000 ciudades de Colombia que tienen desplazados. ¿Querrá esa gente volver a María la Baja? A los montes. ¿A San Onofre? ¿A qué? Si en Cartagena ya sus hijos están en el colegio, ya pertenecen a una organización política, social, etcétera, ya están como en la corriente principal de la población de Cartagena. Entonces, no sé cómo va a ser el gobierno para administrar la sustitución y que no, o restitución, que no se vaya a convertir eso en un fenómeno demagógico y que la gente realmente o no regrese o quiera que más bien le compren la tierra o que más bien le paguen porque ya está muy acomodada en Cartagena, claro, tomando Cartagena como ejemplo. Y sigue sin duda el ciclo, porque si la tierra no se toma para producir y si los campesinos raizales no están allí, pues todo puede pasar en términos de la ilegalidad. Y Antonio, perdón, sí, pero es que hay una cosa que todos nosotros, sobre todo los militares, vemos, y es la íntima relación entre la política y el problema de las tierras. Claro. Eso realmente es un fenómeno, claro, verdaderamente difícil de tratar en Colombia, porque la relación política-tierras es una relación muy difícil de resolver y en el momento de hacer las leyes, cuando lleguen los orangutanes y los micos y las cosas, lo que el gobierno de buena fe pasó al comienzo, sale como la reforma a la justicia. Y hay una cosa que a uno le resulta todavía más paradójica de alguna manera, Mario Morales, y es que quienes han planteado, el gobierno de Juan Manuel Santos, quienes han planteado todas las reformas, toda la revisión del problema histórico en el conflicto pues, en las tierras y en el agro colombiano, son los mismos que de alguna manera causaron el conflicto, valga decir, los partidos tradicionales, el bipartidismo, la representación de los terratenientes. ¿Cómo entiende usted que en el posconflicto, si el modelo sigue igual, se pueda solucionar cuando de alguna manera son juez y parte el Estado colombiano por lo que anota el general, por los intereses políticos que hay ahí detrás? Que ha sido la constante en 200 años de vida republicana, y es quienes legislan, quienes toman las decisiones y quienes las hacen cumplir son los que tienen intereses o van a tener intereses o propiedades en el agro colombiano. Yo creo que buena parte del conflicto colombiano al lado de la tierra tiene que ver con el bipartidismo. En otras regiones del mundo el bipartidismo ha sido una situación normal, un proceso normal. En Colombia el bipartidismo ha estado siempre señalado, mancillado por la violencia mutua. Y ese bipartidismo, en lo que tiene que ver con la posesión de tierras, es el único punto de acuerdo que han encontrado hasta el punto de lograr esa enorme acumulación de tierras que hoy subsiste en el país. Existen sectores de la sociedad colombiana que va a ser muy difíciles de convencer. El sector ganadero es inamovible en lo que tiene que ver con la posesión de tierras. Existen sectores que consiguieron la tierra también legalmente, pero hoy la tienen completamente desaprovechada y que van a ser inamovibles. Es ahí donde entra un poco la pedagogía nacional y un poco la pedagogía de los medios de comunicación en el sentido de decir, miércoles, sí, vamos a iniciar este proceso, los sectores tienen que poner. Hay algunos sapos que nos tenemos que tragar y en esa perspectiva la sociedad colombiana tiene que entregar, tiene que subsidiar, tiene que ceder, tiene que negociar si creemos que llegaremos algún día al posconflicto. No pronto por lo que tiene que ver con la generación. El posconflicto no nos corresponderá a nosotros. El posconflicto habla de por lo menos 2 generaciones cuando las reconciliaciones de toda índole se den en nuestra sociedad. Y a sabiendas de que el posconflicto no es necesariamente la solución al posconflicto, no es necesariamente la solución a la guerra, es decir, la paz con las FARC. Eso tiene mucho más tela para cortar. Ya volvemos en un minutico y seguimos hablando con el general Bonet. Hablábamos hace un momentico de la problemática que implica la adecuación de las instituciones a esa época futura y para algunos utópicos que es el posconflicto, cuando ya no hay una confrontación armada,
con la guerrilla y ojalá no la hubiera, pues eso es más complicado todavía con las bandas criminales o el neoparamilitarismo. General, a propósito de instituciones, la suya, la que lo acogió a usted durante tantos años, desde que era subteniente, ¿cómo la ve usted preparada, las fuerzas militares, la policía, la Fuerza Aérea, para el posconflicto? Los va a tocar, porque si no hay guerra, pues se va a reducir. Si no hay guerra, ¿cuál será la actitud de colaboración en la consolidación de la paz de las fuerzas militares, usted que las conoce? Yo creo que el organismo que más se viene preparando para el tema del posconflicto es el de las fuerzas militares. Desde hace unos 3 o 4 años, que fue cuando vino la moda esa palabra, yo inclusive he estado escribiendo artículos para Desde que Uribe se fue y permitió que existiera el conflicto cuando Santos dijo que aquí se había conflicto. Bueno, he escrito artículos para publicaciones militares hablando de la artillería armada a la cual yo pertenezco en el posconflicto, qué puede hacer en el posconflicto, qué hacen los ingenieros militares en el posconflicto, qué hace el uno y qué hace el otro. Las fuerzas militares están pensando en eso hace rato y están haciendo conferencias y foros, etcétera. Yo lo que creo es que hay unas 4 o 5 misiones, y si me perdona me alegaré un minuto más en la respuesta, que pueden cumplir las fuerzas militares en el posconflicto. La primera es, digamos, la primera función que tiene el Estado en el posconflicto es recuperar el territorio. O sea, que el dilema Estado-geografía quede más o menos coincidente. En Colombia no es coincidente. En Colombia es excluyente Estado con geografía. O sea, el Estado llega a un 20% de la geografía, ¿verdad? Sí. Entonces, el dilema Estado-geografía, recuperar el territorio. Digo recuperar es estar ahí, ayudar a los jueces, a las carreteras, a las obras que se hagan, a las maestras, sí, a lo tal, y que esté ahí la autoridad de la policía y de las fuerzas militares. La segunda, diría yo, es ayudar en la recuperación de la justicia en todo el territorio nacional. Yo calculo que viene siendo un 30% del territorio nacional el que tiene el acceso a la justicia, el derecho a la justicia. La tercera, diría yo, ayudar a consolidar y a reconstruir carreteras que no están hechas, vías, puentes, etcétera. Y la última, que me parece más importante de todas, es que las fuerzas militares, el soldado, porque pertenece al pueblo, es un poderoso elemento de reconciliación. Ustedes no se imaginan lo fácil que nosotros le llegamos a la población. No sé si algún día habrá sido alguno de los actos que hacen en las veredas, en los pueblos, el ejército y la Fuerza Aérea. O sea, un vehículo de paz cada soldado. Más que vehículo de paz, porque eso me hace como retórico, como un elemento de reconciliación y de acercamiento al Estado, porque el soldado le inspira a la población una tremenda confianza. Claro. Pues eso me hace a mí personalmente sentir mucho más optimismo por el posconflicto cuando el general Manuel José Bonet dice una cosa tan importante. Pero mire, para buscarle la comba al palo de eso tan optimista, aquí en Colombia hay una cosa que conocemos como dictaduras locales y regionales. Es decir, una cosa es esta democracia imperfecta, ¿no? Y otra cosa, Mario, es que en las regiones y en el posconflicto van a seguir operando las dictaduras locales, mafiosas, bacrímicas, contrabandistas, etcétera, que son el conflicto también. ¿Cómo aborda usted ese tema de la institucionalidad por un lado y la realidad del malandraje generalizado? Porque, y haciendo un poco la paráfrasis de lo que decía el general Bonet, también la institucionalidad está fraccionada en nuestro país. Existe una institucionalidad reconocida, abierta, pero en la aplicación, en lo que tiene que ver con las regiones, esa institucionalidad no siempre llega porque el Estado no llega a todos los territorios, particularmente a los territorios más lejanos, más distantes. Esa ausencia de institucionalidad, que es la presencia del Estado, en esas 4 premisas que se vienen discutiendo desde hace más de un siglo: paz, pan, tierra, libertad, y que siguen siendo como los íconos sociales. Eso suena a la Revolución Mexicana. Y un poco anterior, ¿no? Un poco a las enseñas de las luchas que hubo contra una imposición occidental imperialista, y es ¿a qué se someten, a qué buscan, a qué le apuntan las sociedades? A la paz, a la tierra, a la libertad, ¿verdad? Como consecuencia de una presencia estatal y como consecuencia de una presencia institucional que no se da en nuestro país, y que no se da en nuestro país por varias razones. Primero, porque el territorio está en poder todavía de los grupos armados y va a permanecer durante años en poder de los grupos armados mientras el Estado logra llegar, como dice el general, al 100% del territorio. Esa institucionalidad fraccionada hará que el neoparamilitarismo, mal llamado BACRIM, todavía siga
dirigiendo, conduciendo los destinos de las regiones. Con la coca de fondo. Con la coca, con el narcotráfico de fondo, pero también con la contratitis. Porque al lado del narcotráfico, la otra enfermedad incrustada en nuestro país tiene que ver con los contratos. El cartel de la corrupción. El cartel de la corrupción, que también forma parte, entre comillas, de la institucionalidad de nuestro país y que se ha involucrado y ha estado en las entrañas de nuestro país. Y mientras estos dos factores, que son factores de capitalismo fácil, de enriquecimiento fácil y de delincuencia, donde se vinculan todas esas formas de delincuencia común, la institucionalidad no va a poder ser general, sino particionada, compartimentada en la medida en que se logra llegar con el Estado a esa región. General, hay otro tema que es, bueno, es tan poco tiempo que tenemos, pero vamos a tratar de abarcar, que es el tema de las víctimas y de los victimarios. Y víctimas y victimarios hay de todos lados, del lado de la guerrilla, del lado del paramilitarismo, del lado del Estado, de los agentes del Estado. ¿Cómo ve usted lo del perdón y el olvido para todo el mundo, incluidos los militares? Me imagino que usted está de acuerdo con eso. Se puede plantear aquí un dilema. El hombre creció planteándose dilemas y eso fue lo que lo llevó a ser inteligente, ¿verdad? El que no tiene dilema no tiene nada que pensar. El dilema paz, justicia. Exacto. Sí. No puede convertirse el dilema en justicia versus paz, ni al revés. Tampoco puede ser la justicia una precondición de la paz, porque yo creo que fracasa. De tal manera que el gobierno en estos días, creo que comienza hoy o mañana el presidente en Nueva York, ¿verdad? El tema de las Naciones Unidas, va a tener que fajarse, como decimos en béisbol o en boxeo. Tiene que fajarse diplomáticamente. Está la señora Betsudas, ¿qué se llama? La fiscal, ella es del concepto de justicia precondición para la paz. Pero es que somos 50 millones de habitantes que estamos pensando otra cosa, que nosotros lo que queremos es la paz. Y la justicia la podemos analizar bajo el punto de vista de la justicia restaurativa, de la justicia transicional, etcétera y etcétera. Porque si vamos a seguir con que todo el mundo paga y todo el mundo va a tener 50 años o cadena perpetua, entonces no vamos a tener paz. De tal manera que yo creo que es función del gobierno. Aquí sí no hay referendo que valga. Aquí es función del gobierno y su acción diplomática exterior de poder convencer a la ONU, a la Corte Penal, a todo el mundo de que esto es un problema de paz y que la justicia vendrá también, pero no la justicia más importante que la paz. De repente un poco como la salida a todo esto es que no hay un orden lineal entre paz y justicia, sino que son caminos paralelos que se deben transitar y no hay un orden cronológico. Que el uno no puede excluir al otro. Tiempo, sí. Exacto, vamos a hacer otra pausita y ya volvemos. Aquí estamos de nuevo. Bueno, Mario Morales, un poco siguiendo el hilo de lo que decía el general, ¿cómo ve usted el tema de las víctimas con respecto a los victimarios? Es decir, usted que es un analista no necesariamente cercano ideológicamente al general, tampoco tan divergente, ¿no es cierto? No, pues no. ¿Usted cómo ve, por ejemplo, el indulto, la amnistía para sectores de las fuerzas militares? Por ejemplo, un ícono, Rito Alejo del Río, que está condenado, y al mismo tiempo la participación en política de las FARC y seguramente del ELN y de sus comandantes. Sí, yo creo que si se habla de participación y perdón para la participación, deben estar incluidas todas las fuerzas del país. De otra manera no lograremos, sino reciclaremos este proceso de odios incunados, de venganzas generacionales, de esta vez no tuve la oportunidad yo, en el próximo la tendré yo y a su vez asumiré como victimario de los demás. A mí me parece que el país tiene que replantearse esta posición, tiene que desligarse un poco de lo ideológico y concebir el perdón y reconciliación como generales, como generalistas, es decir, tienen que cobijar a la insurgencia de la izquierda, tiene que cobijar a parte de la insurgencia, y digo parte de la insurgencia
de la derecha, particularmente el paramilitarismo, y también tiene que cobijar a las fuerzas institucionales que han cometido delitos en medio de la guerra. Lo que se llaman crímenes de Estado. Tienen que ser los crímenes de Estado, pero tienen que estar comprendidos dentro de ese perdón y dentro de esa reconciliación. De lo contrario, solo reciclaremos y extenderemos esta estela de venganzas, de incomodidades, de odios y de insatisfacciones que no nos llevarán a esa premisa de la paz para buscar la justicia. General Bonner, en el tema de la tierra y del posconflicto... Primero, por favor, déjame hacerte una aclaración. No estoy de acuerdo con esa expresión de crímenes de Estado. Yo sé que porque usted no está de acuerdo con no, eso. es que no es una posición ideológica mía, es que eso no tiene lógica. Porque Pero es es un como reconocimiento internacional que se hace ese tipo de crímenes. No, es que es como si el Estado, digamos, la dictadura militar persiguió sistemáticamente, como pasó en el sur, y las órdenes venían del Estado porque era una política del Estado. Acá el Son presidente... crímenes de agentes del Estado. Es distinto. El Estado debe dar la cara por sus agentes como nosotros damos la cara por nuestros hijos. Claro. Entonces, si un agente del Estado comete un crimen, habrá una sanción y una reparación que la tenemos que pagar todos los colombianos. Pero hablar de crímenes de Estado es muy peligroso. Eso Pero es volviendo un a los punto de dilemas, vista. A ver, solo 30 segunditos. Volviendo a los dilemas de los que hablaba el general, tendremos que preguntarnos si a lo largo de estos 50 años de guerra hubo políticas de Estado Sí, que eso es terminaron en crímenes de Estado, y si fueron políticas parciales, si fueron políticas regionales, si fueron políticas generales, digamos, ampliadas a todo el país, que terminaron en crímenes de Estado. bueno, Esa pregunta no que tenemos muy poco tiempo, general, pero yo sí no quiero dejarlo pasar por la llave sin preguntarle una cosa que es picante para ustedes, los militares activos y en retiro. Y es el tema de las reservas campesinas. Algunos sectores militares han dicho, esa vaina son repúblicas independientes como Marquetalia, etcétera, etcétera. Hay una ley que las avala, hay 19 años que tenemos de esa ley. ¿Ustedes qué opinan de eso en el posconflicto? O usted específicamente, general. Yo la verdad es que hay dos cosas. Primero, yo en un país en posconflicto y un país en proceso ya de paz definitivo, eso en la práctica no sería necesario. Porque no estarían armados nadie. No, nadie estaría armado, nadie estaría amenazando a nadie. El país estaría en un proceso de transición que en muchos casos puede ser peor que la misma guerra, como sucedió con la Guerra Civil Americana. El proceso de transición desde el asesinato de Lincoln, la creación del Ku Klux Klan, y de ahí para adelante fue peor que la guerra. Sí. Pero yo creo que en un momento en que el país entre en transición, en que el país esté en posconflicto, ya nadie va a andar armado por ahí, no sé las BACRIM. La minería en el contexto del posconflicto y la tierra, ¿cuál es su diagnóstico así casi que a mano alzada? Legislación inmediata, legislación pronta, tal como está en este proceso de ausencia de legislación y de decisión del Estado, los privados y las empresas internacionales se están adueñando de la minería. Hace falta una legislación acorde, inmediata, pronta, que sirva como punto de referencia para todas las personas interesadas, porque esa puede ser, bien legislada, una locomotora para el país. Como puede ser también una semilla de una nueva guerra, que es, en eso consiste de alguna manera el posconflicto, en que esas semillas de las nuevas guerras, como las anteriores, como la guerra liberal conservadora, como la guerra del 48, como la guerra de los 1000 días, no se sigan reproduciendo en este país. No hay que sembrar más semillas de guerra. Los esperamos muy pronto en otra emisión de La Llave. Chao, hasta pronto, que estén muy bien.